En esta clase vamos a aprender sobre productos notables. Vamos a comenzar hablando sobre la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados la habíamos visto en una clase pasada para factorizar, pero aquí no la vamos a utilizar para factorizar, sino para expandir o para resolver. Cuando la tiene en la forma a la 2 menos b a la 2, decíamos que se factorizaba cambiándola por a menos b multiplicada por a más b. Esa era la factorización de a la 2 menos b a la 2. Ahora, si tengo el a menos b por a más b, lo resuelvo o lo expando. Entonces me queda a la 2 menos b a la 2. Entonces cuando tengo un producto, una recta, por una suma, el resultado es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces me explico con ejercicios. Digamos que tenemos lo siguiente. Tenemos el producto de 2x menos 5 por 2x más 5. Entonces cuando miramos esto lo vamos a reconocer como una diferencia de cuadrados, y para resolverlo simplemente es colocar el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces miren, una resta por una suma se resuelve colocando el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Si ustedes tienen un término al cuadrado menos otro término al cuadrado, se factoriza así, pero entonces en este caso no quiero factorizar, eso lo vimos ya en una clase pasada, sino resolver o expandir, o sea, multiplicar esto. Entonces simplemente esto va a quedar como el primero al cuadrado, o sea 2x al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, 5 al cuadrado. Vuelvo y repito, cuando tengo una resta multiplicada por una suma, queda el primer término al cuadrado menos el segundo al cuadrado, y esa es la solución de este producto. Ahora 2x al cuadrado pues es 2x por 2x, que es lo mismo que 4x2, y 5 al cuadrado es 25, y ahí estaría solucionado ese problema. Vamos a mirar otro ejercicio de esto. Entonces, digamos que tengo x a la 4 menos xy, que multiplica a x a la 4 más xy. Entonces vuelve y juega. Es una resta de x a la 4 menos xy por una suma de x a la 4 más xy. Entonces esto y esto es los mismos términos, pero diferentes signos. Este es menos y este es más. Entonces lo resolvemos con ayuda de la diferencia de cuadrados y decimos que es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces simplemente esto va a ser x a la, cuando tengo una base elevada a un exponente y ese exponente a su vez elevado a otro exponente, se multiplican esos exponentes, y 4 por 2 es 8, propiedad de potenciación. Entonces me va a quedar x a la 8 menos, y aquí otra propiedad de potenciación, cuando tengo un producto elevado a una potencia, cada uno de los términos del producto queda elevado a esa potencia, o sea que la x queda elevada a la 2 y la y queda elevada a la 2. Entonces esto nos va a quedar x a la 2 por y a la 2. Ya queda solucionado ese ejercicio. Ahora, si tenemos por ejemplo x2 menos y a la 2, que multiplica a x2 más y a la 2. Entonces esto nos va a dar una resta por una suma de los mismos términos x2, x2, y2, y2, pero aquí es con menos, aquí es con más. Entonces nos queda el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces esto ya sería igual a x a la 4 menos y a la 4. X a la 4 menos y a la 4. Entonces nos va a dar esta resta. Entonces acá utilicé, vuelvo y repito, utilicé la diferencia de cuadrados no para factorizar, sino para expandir o para resolver este producto. El producto de una resta por una suma. Esa fue la diferencia de cuadrados. Ahora sigamos con el trinomio cuadrado perfecto. Entonces digamos acá trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto lo voy a utilizar para resolver el producto de a más b por a más b, o sea, a más b al cuadrado. Entonces se dice que ese es el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces aquí queda resuelto o expandido
el producto de a más b por a más b, o lo que es lo mismo, a más b al cuadrado. Y si es a menos b al cuadrado, sería el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces mucho cuidado, este es a más b al cuadrado todo, entonces el primero al cuadrado 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Aquí lleva el signo más. Cuando es a menos b, es la misma fórmula, solo que aquí en este segundo término el más se cambia por un menos. Y esa va a ser la solución del término a menos b al cuadrado. Entonces voy a encerrar esto acá, que va a ser nuestra formulita. A menos b al cuadrado. Entonces, para solucionar esto, digamos que tengo lo siguiente. Voy a colocar aquí ejemplo. Digamos que tengo 2x más 3 al cuadrado. 2x más 3 al cuadrado. Entonces, ¿cómo sería la solución de esto? Entonces, ese es este primer casito. Entonces, es muy sencillo. Simplemente es el primer término al cuadrado. Entonces, 2x al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo. O sea, 2 veces el 2x por el 3 más el segundo, que es el 3 al cuadrado. Entonces, esa sería la solución de ese producto notable. Entonces esto ya nos va a quedar igual a 2x al cuadrado, es lo mismo que 2x por 2x, que nos va a dar 4x2, más 2 por 2x por 3 es un producto de monomio por monomio por monomio. Se multiplican números con números y letras con letras. O sea, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Entonces, en cuanto a los números me da 12 y la única letra que hay es x, queda ahí multiplicando. Y ya este 3 al cuadrado es 9, más 9. ¿Sí? Mucho cuidado con este producto notable, porque lo más común, el error más común que hacen cuando es a más b al cuadrado es que colocan a la 2 más b a la 2 y se tragan el 2ab. Coloca el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. No, es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Este sería un error. Esto es un error, entonces tengan mucho cuidado con este producto notable. No me vayan a tragar el 2ab. Ahora, si tengo, por ejemplo, hagamos otro ejercicio acá, x menos 7 al cuadrado, x menos 7 al cuadrado. No lo vayan a confundir tampoco con la diferencia de cuadrados, porque la diferencia de cuadrados sería x a la 2 menos 7 a la 2, que es totalmente diferente. Cada uno de los términos al cuadrado, esto sería diferencia de cuadrados. Pero acá no es diferencia de cuadrados, es x menos 7 y todo el x menos 7 al cuadrado, no cada uno de ellos, que así sería diferencia de cuadrados, sino todo el término x menos 7 al cuadrado. Ese se resuelve como un trinomio cuadrado perfecto. Entonces volvemos con la formulita, que en este caso sería esta, que es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces sería el primer término al cuadrado, x al cuadrado, menos 2 veces el primer término por el segundo término y más el segundo término al cuadrado. Repito, x menos 7 al cuadrado, primer término, segundo término y todo está al cuadrado. Entonces nos queda el primer término al cuadrado menos 2 veces, porque es la fórmula, el primer término por el segundo término, x por 7, más el segundo término al cuadrado, más 7 al cuadrado. Entonces esto nos va a dar igual a x a la 2 menos, este es x a la 2, 2 por 7, 14x, entonces menos 14x, más 7 al cuadrado, que 7 por 7, eso es 49. 49. ¿Sí? Entonces ahí estaría la solución de x menos 7 al cuadrado. Miremos otro ejemplo. Digamos que tenemos x a la 2 más 8 al cuadrado. Entonces todo este término al cuadrado. Para resolverlo decimos que es el primero al cuadrado, x2 al cuadrado. Entonces, el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más 2 veces el primer término por el segundo término y más el segundo término al cuadrado. Entonces ya cuando solucionamos nos va a quedar x a la 2 es x a la 4, más 2x, 2 por 8, 2 por 8, 16, x a la 2. 16x a la 2.
y más 8 al cuadrado, que es 64, más 64. Y ahí queda resuelto nuestro producto notable. X2 más 8 al cuadrado queda resuelto en esta forma, o expandido en esta forma. Hagamos un último ejercicio de este tipo, que dice x a la 4 menos y a la 2 al cuadrado. Entonces cuando resuelvo esto me va a quedar el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo. Entonces el primer término al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado más y a la 2 a la 2. Entonces esto nos va a quedar x a la 8. No le olvide que este primer término está elevado a la 4 y a su vez todo eso a la 2. Entonces multiplico estos dos, queda 4 por 2, 8. Cuando tengo una base elevada a un exponente y ese a su vez a otro exponente, no les vaya a olvidar que se multiplican estos dos. 4 por 2, 8, y ese es el 8 que hay acá. Aquí queda monomio por monomio por monomio, 2 por x4 por y a la 2. Multiplico números con números y letras con letras, pero aquí no hay nada que multiplicar porque números solo hay el menos 2, menos 2. Y en cuanto a las letras, una es x a la 4 y la otra es y a la 2. Ni tienen igual base porque una base es x y la otra base es y, y ni tienen igual exponente. Un exponente es 4 y el otro es 2. Esto no hay nada que hacer, entonces se deja así expresado. Más el y a la 2 al cuadrado. Entonces aquí vuelve y juega una base elevada a la 2 y a su vez eso a la 2. Se multiplican estos dos números y queda y a la 4. Entonces nos va a quedar más y a la 4. Y ahí queda la solución de esa expansión. Entonces esa fue la expansión de estos trinomios cuadrados perfectos. Pues de este binomio al cuadrado se expande y queda este trinomio al cuadrado perfecto. Recuerden que trinomio con 3 términos. Entonces esa es la expansión de ese término. Ahora vamos a ver las formas cúbicas que interesan bastantísimo. Vamos a colocarla acá. Entonces vamos a llamarla así, formas cúbicas. Entonces las formas cúbicas son a más b a la 3. Entonces ¿cómo resuelve este? Este queda el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Entonces, esta es la forma de resolver el a más b al cubo. Miren que el a empieza al cubo y empieza a bajar su grado. A la 3, a la 2, a la 1 y aquí a la 0 que es 1, pues desaparece el a. Y la b empieza a subir su grado. B a la 0 que es 1 no aparece acá. Aquí es b a la 1, aquí es b a la 2 y aquí es b a la 3. Entonces el a empieza a bajar su grado, el b empieza a bajar su grado. Cuando es a más b, todos los signos son más y los términos de la mitad llevan el 3. Están multiplicados por 3. Ahora, si es a menos b al cuadrado, entonces tenemos a menos b al cuadrado, no, al cubo, perdón. Entonces a menos b al cubo queda el primero al cubo menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado menos el segundo al cubo. Entonces queda el primero al cubo menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado menos el segundo al cubo. Entonces en cuanto a los signos se alternan, más, menos, más, menos. En cuanto a los signos se alternan, a diferencia del de arriba que siempre es más. En cuanto a los exponentes, lo mismo que el de arriba, la a empieza a disminuir, a la 3, a la 2, a la 1 y a la 0 que es 1, que no aparece aquí, y la b empieza a aumentar, b a la 0 que es 1, b a la 1, b a la 2, b a la 3. Y los términos de la mitad están multiplicados por el número 3. Entonces esta es la forma de a más b al cubo y esta es la forma de a menos b al cubo. Hagamos unos cuantos ejercicios con esto. Voy a encerrar esta formulita acá. Entonces ya queda aquí 2x más 5 a la 3 es igual a. Entonces vamos a resolver 2x más 5, sería con este primer casito. Entonces este es mi primer término, el 2x, el segundo término es el 5. Entonces nos queda 2x a la 3 más 3 por el primero al cuadrado por el segundo más 3 por
el primero por el segundo al cuadrado, que es el 5, más el último al cubo. Corramos esto un poquito por acá, que me quepa todo el ejercicio acá en este renglón. Entonces, más el 5 al cubo. Entonces, listo. Aquí está aplicada la recetica, la formulita, como la quieran llamar. Entonces, 2x más 5 al cubo es el primero a la 3, más 3 veces el primero a la 2, por el segundo, más 3 veces, que el 3 es de fórmula, el primero por el segundo al cuadrado, y más el último, el segundo al cubo, Entonces ya resolvemos esto. 2x a la 3 es 12x por 2x por 2x. 2 por 2 por 2 es 8 y x por x es x a la 3. Más. Entonces aquí es producto de monomio por monomio por monomio. Pero entonces este 2x está al cuadrado. Voy a multiplicar este 3 por 5 y resuelvo este 2x al cuadrado. Entonces 3 por 5, 15. Entonces 15 que multiplica a 2x al cuadrado. 2x al cuadrado es 2x por 2x, que es 4x2. Recuerde que cuando tienen un producto por este, uno multiplica primero dos términos y lo que dé lo puede multiplicar por el tercero. Esa es propiedad asociativa de la multiplicación. Pueden multiplicar estos dos primero y luego lo que dé por este, o estos dos primero y lo que dé por este, o estos dos que fue lo que hice, el 3 por el 5 y lo que dé por este. Multipliqué el 3 por el 5, que directamente lo puedo hacer, me da 15, mientras elevado a este al cuadrado, que 2x al cuadrado es 4x2, ahora sí lo puedo multiplicar. Mucho cuidado, con este 2 acá no me pueden decir que 3 por 2 es 6, por 5 30, x a la 2, que es lo que muchas veces me hacen. Este 2 está afectando a este y a este, entonces primero me organizan este para poderlo multiplicar. No lo vayan a multiplicar sin haberlo elevado al cuadrado, que cometemos un error. Lo mismo acá, por ejemplo, este 5 yo no lo puedo multiplicar por este y luego elevar al cuadrado, no sé, primero voy a elevar este al cuadrado y luego lo multiplico por lo que me dé el producto de estos dos. Acá por este voy a multiplicar primero estos dos y lo que me dé lo multiplico por este. Entonces me va a quedar que esto va a ser más este 3 por este 2 me da 6x, de 6x y 5 al cuadrado es 25. Entonces repito, 3 por 2 es 6x y 5 al cuadrado es 25. Más el 5 a la 3, 5 por 5, 25 y por 5 les da 125. Entonces ya esto nos queda 8x a la 3 más 15 por 4. 15 por 4 es 60. Entonces 60x a la 2, monomio por monomio, se multiplican números con números y letras con letras. 15 por 4, 60x a la 2. Más 6 por 25. Entonces 6 por 25 es 150. X y más 125 y ahí queda resuelto el 2x más 5 al cubo. Hagamos otro. Digamos que tenemos el x menos 3 al cubo. Voy a colocar acá x menos 3 al cubo. Entonces x menos 3 al cubo, ahora aquí un poquito, ya va a ser con esta formulita, esta de acá. Entonces, ¿qué nos dice la formulita? Nos dice, coloca el primero al cubo. Entonces, colocamos el primero al cubo. Recuerden, primer término, segundo término de esta expresión. Entonces, el primer término al cubo, menos 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo. Entonces, colocamos menos 3 veces el primer término al cuadrado. Entonces, x al cuadrado por el segundo, por 3. Que es esta parte de acá, 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado, más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado. Entonces 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado, menos el segundo término al cubo, menos el segundo término que es 3 al cubo. Entonces ya esto nos va a dar que es x a la 3 menos x a la 3 menos 3 por 3, 9, x a la 2. Entonces 9x a la 2 más este de acá es 3 al cuadrado, 9 por 3, 27x. O sea, elevo primero este al cuadrado y lo multiplico por este. Entonces 9 por 3, 27x. Entonces 27x y menos 3 al cubo, que es 3 por 3 por 3, 3 por 3, 9, por 3, 27. Entonces se me da 27.
Entonces listo, aquí tengo el x menos 3 al cubo resuelto. Vamos a hacer otro ejercicio acá. Digamos que tenemos x2 más 4 al cubo, x2 más 4 al cubo. Entonces listo, ya me devuelvo aquí un poquito, va a ser con esta fórmula, la voy a copiar, esta formulita de acá arriba, que es con la suma, y la voy a pegar acá para no estarme devolviendo, voy a pegar la fórmula acá. Entonces esta es la fórmula de la suma. Entonces, ¿qué me dice esa fórmula? Me dice, coloca el primer término al cubo. Para nosotros el primer término es x2. Entonces seguimos la recetica y colocamos x2 al cubo. Después ella nos dice, súmele 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. Entonces, le sumo 3 veces el primero al cuadrado, x2 al cuadrado, por el segundo, que es 4, por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Entonces para nosotros el primero es x2 y el segundo es 4, entonces más 3 veces el primero, que es x2, por el segundo al cuadrado, que es 4, 4 al cuadrado, más el segundo al cubo. Para nosotros el segundo es 4, entonces más 4 a la 3. Entonces ya nos va a quedar que aquí esto es igual a x a la 2 a la 3. Queda que 2 por 3 es 6. Entonces queda x a la 6 más 3 por 4 es 12. 3 por 4, números con número y letras con letras. Entonces 3 por 4, 12. Y lo que nos da, se lo multiplicamos a x a la 2, que 2 por 2 es 4. Entonces nos queda x a la 4. Más este de acá, 3 por x2 por 4 a la 2. Entonces 3x2 y 4 a la 2 es 16. Entonces vamos a hacerlo despacio, queda 3x2 y el 4 a la 2 es 16. Más 4 a la 3, que es 4 por 4, 16, por 4, 64. Entonces ya nos va a quedar que esto es x a la 6 más 12x a la 4 más, aquí nos falta hacer este producto, 3 por 16, eso les da 48, 3 por 6, 18, y 3 por 1, 3 y una que lleva 4, 48x a la 2, y más 64. Entonces ahí queda resuelto el x2 más 4 al cubo. Bueno, vamos a hacer un último ejercicio, que es x a la 4 menos y a la 2 al cubo. Entonces tenemos x a la 4 menos y a la 2 al cubo. Entonces, para resolver este problema, vamos a copiar la formulita de a menos b al cubo, que recuerden que es a la 3 menos 3a a la 2b más 3ab a la 2 más b al cubo, más no menos. Recuerden que los signos son alternos. Empiezo más menos más menos. Esta es la formulita a menos b al cubo, esa es la que le vamos a aplicar a este. Entonces, empezamos diciendo que es el primer término al cubo. Entonces x a la 4 a la 3, el primer término al cubo. Entonces x a la 4 a la 3. Luego decimos que es menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. Vamos aplicando la formulita. Menos 3 veces el primero, que es x a la 4, ese se coloca al cuadrado, y por el segundo, que es y a la 2. Después decimos más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más 3 veces el primero, que es x a la 4, por el segundo al cuadrado, que es y a la 2 a la 2, ¿sí? Porque es el segundo al cuadrado, este es el segundo y está al cuadrado. Y por último menos el segundo al cubo, y a la 2 a la 3, entonces menos y a la 2 a la 3, ¿sí? Corramos esto un poquito para acá, y a la 2 a la 3. Ahora solucionemos esto. Ya que a x a la 4 a la 3, no se le olvide que multiplico estos dos, propiedad de potenciación, 4 por 3, 12, entonces queda x a la 12, menos, aquí multiplico este monomio por este, números con números, letras con letras, y este es x a la 4 y todo elevado a la 2,
Entonces sería 3x a la 8 por y a la 2 menos 3x a la 8 y a la 2 más 3x a la 4 por y a la 2 a la 2. Entonces colocamos ya este término que sería 3x a la 4 y y a la 2 a la 2, multiplico este 2 por 2 y me queda y a la 4 menos y a la 2 a la 3, multiplico el 2 por 3 y me da 6. Entonces y a la 6. Queda x2 menos 3x a la 8 y a la 2 más 3x4 y a la 4 menos y a la 6. Y ahí está ese ejercicio resuelto. Borremos la formulita. Y bueno, dejemos esta clase por acá. Este fue un repasito breve de productos notables. Les agradezco muchísimo su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.